Las cartas son hoy en día, en un mundo dominado por los correos electrónicos y mensajes de texto, una especie en franca extinción. Y, sin embargo, hubo en las sombras de la historia humana documentos sencillamente aterradores que nadie debería haber escrito jamás y que llegaron a afectar la vida de ciudades enteras, de naciones y, a veces, hasta lograron cambiar la historia. Lo que nos convoca hoy es: ¿cuáles fueron las cartas más perturbadoras jamás escritas? ¿Y por qué lo fueron? ¿Cuáles fueron esos documentos manuscritos capaces de helarnos la sangre con su contenido y, a veces, como veremos, hasta con la forma misma de sus letras? Son palabras que emergen de mentes rotas, de obsesiones enfermizas y de una crueldad que desafía toda comprensión. Cartas que llegaron por correo ordinario, que se enviaron como burla final a las víctimas y sus familias. Algunas firmadas con apodos demoníacos, otras anónimas como fantasmas. Todas cargadas de un veneno que trasciende el papel y se clava en el alma de quien las lee. Prepárate bien, porque hoy te presentamos las 7 cartas más perturbadoras de la historia. Un descenso ordenado del terror psicológico al abismo absoluto de la depravación y la oscuridad humana. Número 7. De entre todos los formatos de carta que se han escrito en la historia, hay un tipo en particular extremadamente perturbador: las últimas palabras escritas de alguien que ha decidido terminar con su vida. De entre miles de cartas finales, hubo una particularmente perturbadora y famosa. Fue en la primavera de 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando la famosa escritora británica Virginia Woolf, aquejada por una profunda depresión y episodios de inestabilidad mental, decidió poner fin a su existencia y por ello escribió a mano una carta de despedida dirigida a su esposo Leonard, un editor, pidiéndole que por favor la publicara. En la misiva, Virginia expresaba con una serenidad desgarradora su convicción de que no podría recuperarse de otro colapso mental, recordando episodios previos en 1913 y 1915 que la habían llevado al borde del abismo. Datos médicos revelan que padecía lo que hoy se diagnosticaría como trastorno bipolar, agravado por el bombardeo de Londres que destruyó su hogar en 1940. La carta, encontrada en su estudio, detallaba cómo su mente se nublaba con voces y alucinaciones, un tormento que había descrito en sus diarios desde joven, y por ello su contenido es tremendamente perturbador. El impacto de esta nota fue profundo. Leonard, devastado, la publicó póstumamente, y su contenido es tan inquietante que impulsó debates sobre la salud mental en todo el mundo. Número 6. En la Nueva Orleans de principios del siglo XX, una ola de ataques con hacha aterrorizó a la comunidad italiana entre 1918 y 1919, dejando al menos 6 muertos y varios heridos en sus hogares durante la noche. El perpetrador, nunca identificado, era un intruso que irrumpía en las casas de las familias italianas, usando un hacha para golpear a sus víctimas mientras dormían. Y, para acrecentar su misterio, el 13 de marzo de 1919, una carta anónima fue enviada a los periódicos locales, firmada por el atacante, quien se describía como un demonio aficionado al jazz. En su misiva, amenazaba con un nuevo ataque el martes 19 de marzo,
pero prometía perdonar a quienes pusieran música jazz a todo volumen en sus hogares esa noche, jurando por todos los demonios, citado literalmente, que el hacha caería sobre los desobedientes. Los datos históricos indican que esa noche miles de residentes cumplieron el mandato. Bandas improvisadas tocaron en casas y calles y, quizá debido a ello, no se registró ningún asesinato, lo cual alimentó la leyenda de un asesino selectivo. La carta de aquel maniático estaba escrita en un inglés tosco con errores gramaticales tremendos, lo cual sugería un origen inmigrante. El terror generado por esta carta duró meses, con la policía investigando más de 40 sospechosos sin éxito, dejando un misterio sin resolver que aún fascina a los criminólogos y grafólogos. Número 5. En octubre del año 2002, el área metropolitana de Washington, D.C. y sus alrededores vivió 3 semanas de pánico absoluto, cuando una serie de disparos aleatorios desde un vehículo mataron a 10 personas e hirieron a otras 3 en lugares cotidianos como gasolineras y supermercados. Los autores, John Allen Muhammad, de 41 años, y Lee Boyd Malvo, de tan solo 17 años, usaban un rifle escondido en el maletero de su auto. Y, cuando ya muchos pensaban en terrorismo, el 14 de octubre dejaron una carta en el sitio de uno de los ataques, revelando un motivo más vil y despreciable, si se quiere, que el de un terrorista común. Pues John Allen Muhammad exigía $10 millones para detener la matanza. Esta carta estaba firmada con la arrogante frase «Llámame Dios», como puedes verla en pantalla. La misiva, escrita en un tono frío y calculador, decía textualmente que los niños no estaban a salvo en ningún lugar ni momento. Un detalle que intensificó el terror. De hecho, uno de los heridos fue un niño de 13 años en una escuela de Maryland. Datos del FBI revelan que las cartas incluían referencias bíblicas y demandas específicas, como transferencias bancarias, y fueron analizadas por expertos grafólogos que notaron un lenguaje manipulador influido por el control de Muhammad sobre Malvo, el de 17 años, a quien había adoctrinado como hijo adoptivo. El impacto de la terrible carta fue masivo. Escuelas cerraron, eventos se cancelaron y la economía local perdió millones de dólares. Hasta que los perpetradores fueron capturados el 24 de octubre gracias a pistas de testigos y luego sentenciados a muerte. Número 4. En el pequeño pueblo de Circleville, Ohio, con apenas 13,000 habitantes en los años 70, una avalancha de más de 1,000 cartas anónimas comenzó a llegar. Las mismas acusaban a residentes de infidelidades, corrupción y secretos ocultos con detalles tan precisos que implicaban un espionaje exhaustivo. La principal víctima fue Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar, a quien las misivas culpaban de un romance con el superintendente Gordon Massey, un funcionario casado. Y, en una de las cartas enviada en 1977, amenazaba con exponer fotos comprometedoras. Imagina que esto sucediera en tu vecindario el día de hoy. ¡Qué engorroso sería! ¿No? Ahora imagínate en un pequeño pueblo ultraconservador en el año 1977. El remitente, nunca capturado con certeza, usaba sellos postales locales y un estilo de escritura en bloque para disfrazar su mano,
como puedes apreciar. Las cartas escalaron a trampas mortales. En 1977, el esposo de Mary, Ron Gillespie, murió en un accidente automovilístico, sospechoso por cierto, tras recibir una llamada anónima. Y en el año 1983, Mary fue acusada de intento de asesinato al disparar contra un letrero que resultó ser una trampa colocada por el acosador. Datos policiales muestran que el sheriff Dwight Radcliffe, quien investigaba, se autoeliminó en 1994 bajo presión, y análisis de ADN en 2001 apuntaron vagamente a Paul Freshour, cuñado de Mary, quien pasó 10 años en prisión por cargos relacionados, aunque negó ser el autor de las cartas. El terror duró casi 2 décadas, causando divorcios, quiebras y un intento de asesinato, hasta que las cartas cesaron misteriosamente en el año 1994. Esta serie de cartas macabras nos perturba por cómo un desconocido destruyó una comunidad entera desde el anonimato, dejando un legado de paranoia que inspiró documentales y libros sobre acoso psicológico. Número 3. En diciembre de 1996, en Boulder, Colorado, la familia Ramsey descubrió una nota de rescate de 3 páginas en la escalera de su lujosa casa, exigiendo exactamente $118,000, una cifra que coincidía con el bono navideño recibido por el padre, John Ramsey, un empresario de software que había vendido su compañía por millones. La nota, escrita a mano con tinta azul en un blog de la propia familia, advertía de un secuestro por parte de una facción extranjera pequeña y amenazaba con decapitar a la niña de 6 años, John Bennett, una reina de belleza infantil que había ganado concursos como Little Miss Colorado. Horas después, el cuerpo de la pequeña fue hallada en el sótano, estrangulada y con signos de abuso, convirtiendo el caso en uno de los misterios más debatidos de Estados Unidos. El texto de la nota incluía frases como «Asegúrense de que el dinero esté en una bolsa adecuada» y referencias a películas de secuestros como Ransom de 1996. También presentaba inconsistencias. Era inusualmente larga para un rescate real, casi 400 palabras, y usaba lenguaje muy educado, lo que llevó a sospechas de que fue escrita por alguien interno, posiblemente la madre, una ex reina de belleza. Los datos forenses indican que la nota fue redactada en la casa antes del crimen, con huellas de ADN no identificadas en el cuerpo que aún confunden a investigadores. El caso ha generado más de 1.400 sospechosos sin resolución oficial. Estamos ante una de las cartas no solo más perturbadoras, sino más misteriosas de la historia criminal. La grafóloga Marifer Centeno, tras analizar la letra de la misma, nos comenta desde México. Esta escritura y estas cartas son las cartas de secuestro, las cartas que la familia encuentra donde le piden $118,000. Esta persona trató de disimular la escritura. Es decir, estamos hablando que la escritura es un proceso inconsciente. Me parece a mí que esta escritura corresponde a una mujer. Si bien es cierto, dentro de la grafología no se puede decir si es hombre o mujer, sí podríamos hablar que tiene más rasgos femeninos que masculinos esta letra. Hasta el día de hoy, esa carta sigue siendo un enigma y se han escrito cientos de libros sobre el caso. Número 2. En junio de 2014,
la familia Broadus compró por $1.3 millones una casa victoriana de ensueño en Westfield, Nueva Jersey, un suburbio acomodado con tasas de crimen mínimas. Pero apenas días después, comenzaron a recibir cartas anónimas firmadas por alguien que se hacía llamar el Vigilante. El remitente afirmaba que su familia había observado la propiedad durante generaciones, desde los años 1920 de hecho, cuando el abuelo inició la vigilancia y exigía sangre joven, refiriéndose a los 3 hijos pequeños de la pareja, Derek y María Broadus, un banquero y una ejecutiva. La primera carta, llegada el 5 de junio, describía detalles íntimos como los nombres de los niños y sus habitaciones, lo cual la tornó sumamente inquietante. Las misivas, enviadas a través del correo local y con un tono obsesivo y posesivo, insinuaban una herencia siniestra. La casa me ha estado llamando. ¿Por qué has venido? Llenarás la casa con la sangre joven que anhelo. Datos de la investigación policial revelan al menos 4 cartas entre 2014 y 2017, con amenazas crecientes como «puedo verte mientras duermes», lo cual llevó a la familia a instalar cámaras y contratar detectives privados, gastando más de $100,000 en seguridad. El caso involucró al FBI, que analizó ADN en los sellos sin resultados concluyentes, y a peritos grafólogos forenses que analizaron sin éxito su firma. La familia nunca se mudó, pero vendió la casa en 2019 con una pérdida de $400,000, y el misterio persiste hasta hoy. Número 1. En el año 1928, Albert Fish, un electricista neoyorquino de 58 años con un historial de abusos infantiles y sadomasoquismo, secuestró a Grace Butt, una niña de 10 años, bajo el pretexto de llevarla a una fiesta de cumpleaños. En realidad, Albert Fish la llevó a una casa abandonada en Westchester, donde la torturó, mató y después devoró. Fish, nacido en el año 1870 y padre de 6 hijos, había sido internado en reformatorios desde niño y desarrolló fetiches extremos, incluyendo autoflagelación con clavos. Pero el máximo horror vendría 6 años después en forma escrita. En noviembre del año 1934, envió una carta anónima a la madre de Grace, Delia Butt, detallando el crimen con morbosidad extrema, siendo esta sin duda alguna la carta más perturbadora jamás escrita, especialmente si tenemos en cuenta el final de la niña. De forma cínica, Fish dice en esta repugnante carta que, pese a haberla desvestido, no la vi y que por ello la madre podría quedarse tranquila ya que había muerto virgen. Palabras textuales de la carta. La misiva describía también cómo Fish estranguló a la niña, la desmembró y cocinó partes de su cuerpo, consumiéndolas durante 9 días, expresando placer sádico en frases como cómo pateaba, mordía y arañaba. Datos criminológicos revelan que Fish fue arrestado en diciembre de 1934 tras rastrearse el sobre de la carta precisamente a un hotel. Ejecutado en la silla eléctrica en Sing Sing el 16 de enero de 1936, Fish afirmó que la muerte sería el supremo placer. Por su crudeza gráfica, el canibalismo detallado y la crueldad de enviarla a una madre destrozada, encarnando el sadismo infantil en su forma más inhumana y dejando un horror eterno en la historia criminal, esta carta se queda con el primer lugar en este top.
Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con una persona interesada. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.